Mis queridísimos hermanos y hermanas, hoy es jueves y estamos compartiendo la palabra como cotidianamente lo hacemos, como lo hacemos todos los días. En este día queremos dejar que el Señor ilumine el día que nos regala hoy, que el Señor nos guíe. En este jueves 11 de junio estamos celebrando una fiesta dentro de nuestra iglesia. Hoy es la fiesta de San Bernabé, apóstol. No de los 12 apóstoles, pero sí apóstol enviado. Bernabé es un personaje que aparece por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 36. Es la primera vez que se menciona a este personaje, a esta persona llamado José, al que los apóstoles apodaron Bernabé, que según la raíz y el mismo libro de los Hechos lo dice, significa hijo de la exhortación. Así que tenemos José, llamado Bernabé, el hijo de la exhortación. Utilizando un poco la raíz hebrea de la palabra, bar significa hijo de. Sin embargo, si se busca también una raíz griega, no solamente significa hijo de la exhortación, sino hábil para exhortar. El que tiene la habilidad para exhortar. Y esto es importante saberlo porque sabemos que Bernabé era el apodo que le pusieron los apóstoles. Su nombre de pila, como dicen, o su nombre natural, su nombre originario, es José. Así que hoy celebramos a este gran santo de nuestra iglesia, San Bernabé, que aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles junto a Pablo en la primera misión. Alguno dice, pues Bernabé era entonces discípulo de Pablo. Sin embargo, no es así. Al contrario, Pablo es discípulo de Bernabé. Y eso lo vemos en la primera lectura de este día. En este día tenemos como primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 11, unos cuantos versículos del capítulo 11, del 21 al 26, y luego del capítulo 13, versículos 1 al 3. Estos dos pedacitos los une la liturgia de hoy como primera lectura. En la primera parte, ese capítulo 11, nos presenta la fundación, la creación de la iglesia de Antioquía. Antioquía no pertenece a Israel, Antioquía quedaría en Siria, lo que hoy día es Siria, que en la antigüedad también era Siria. Ahí se encuentra la ciudad de Antioquía. Ahí entonces es uno de los primeros lugares fuera del país de Israel en donde llega el Evangelio. Y el que confirma, el que termina esa obra, que ya había llegado la predicación, la palabra allí, pero el que termina esa evangelización haciendo presente la iglesia, uniéndola a la iglesia de Jerusalén, es este santo que celebramos hoy, San Bernabé. Entonces tenemos a San Bernabé que funda o crea esa iglesia de Antioquía y que luego entonces en la segunda parte, en el capítulo 13, va a buscar a Saulo. Va a buscar a Saulo y se lo lleva a esta iglesia de Antioquía. Y entonces aquí vemos cómo esta iglesia de Antioquía, que es una iglesia que crece rápidamente, dice que es antes en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos del Señor cristianos. Es decir, identifican a estos que creen en Jesucristo con el mismo Jesucristo. Es hermoso cómo darle el mismo nombre de Cristo a sus discípulos, cómo estas personas vivían de tal manera que los otros veían en ellos a Jesucristo. ¿Cuál es la característica, cuál es la descripción que hace esta primera lectura de San Bernabé? Dice, hombre bueno, lleno de bien, según la expresión bíblica, hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y esta es la razón por la que la predicación da una eficacia. Y esto es bien importante saberlo. No es simplemente la obra de Dios, sino también el instrumento humano. No es lo más importante, lo importante es lo que Dios va a decir, la palabra que Dios está dirigiendo, la gracia de Dios, que el Señor se sirve de cualquier instrumento para llegar a las personas, pero también el instrumento dócil, el instrumento que se deja guiar por la mano de Dios, hace que esa palabra de Dios dé un fruto eficaz. Este es Bernabé, aquel instrumento que era bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y esto hizo que la palabra de Dios pudiera
arraigarse, sembrarse en esa iglesia que luego los convertirá a él junto con Pablo en misioneros, en enviados, en apóstoles, que es lo que significa la palabra apóstol, en enviados para anunciar esa palabra de Dios. Así que tenemos en esta primera lectura cómo esta obra de Dios se realiza a través del instrumento elegido San Bernabé, cómo esta palabra de Dios se va difundiendo y alcanzando hasta los confines de la tierra, que es precisamente lo que reza el Salmo de hoy, Salmo 97 o 98 si lo buscamos directamente en la Biblia. Y ahí entonces se canta, se celebra, se alaba a Dios, porque su palabra puede llegar hasta los confines de la tierra. Las naciones, en la Sagrada Escritura, cuando se menciona naciones, está hablando de lo que no es el pueblo de Israel. Dice, las naciones, el Señor les revela su justicia, como los confines de la tierra contemplan la victoria de nuestro Dios, la tierra entera. Y el primero, junto con Pablo, que lleva esta palabra de Dios hasta los confines de la tierra, allí donde no se conocía, allí donde nadie sabía que estaba, es San Bernabé junto con San Pablo. Por eso entonces el Evangelio para la celebración de hoy es el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, Mateo 10, 7 al 13. El capítulo 10 del Evangelio según San Mateo es conocido como el discurso apostólico. Si los capítulos 5, 6 y 7 era el discurso o el sermón de la montaña, este es el segundo discurso de Jesús, que es el discurso sobre el apostolado, donde Jesús le está enseñando a estos 12 que le acompañan, que le llaman en algún momento discípulos, en otros momentos le llaman apóstoles. A estos 12 el Señor les va mostrando qué es lo que tienen que hacer para poder anunciar la palabra, el desprendimiento de todas las cosas para dejar que la gracia de Dios obre en ellos y sean unos instrumentos eficaces de la palabra. Así que entonces, como ese discurso apostólico que es el Evangelio del día, se le atribuye a San Bernabé, que no necesariamente conoció a Jesús en persona, no lo sabemos. En Hechos de los Apóstoles capítulo 4 dice que era original, natural de Chipre, por tanto no era de Israel, no era del territorio de Israel, sino de la isla de Chipre. Precisamente en la primera lectura de hoy, el primer lugar donde van después de Antioquía, paran en Chipre, la patria, en el lugar de nacimiento de San Bernabé. Así que era natural de Chipre, pero judío, porque era levita, era de la tribu de Leví. Sin embargo, no sabemos si conoció personalmente a Jesucristo. Sí, que era de este círculo de los apóstoles, muy cercano a los apóstoles, y luego entonces está en esta iglesia de Antioquía, que esta iglesia de Antioquía estaba llena del Espíritu y está constituida. Es uno de los lugares donde se menciona también una lista de nombres, así como se mencionan los 12 apóstoles, se mencionan los 7 que se eligieron, los llamados diáconos o servidores, se mencionan estos 5 presbíteros de la iglesia de Antioquía, y uno de ellos era Bernabé. ¿Qué tenemos que aprender para la vida de este santo que celebramos hoy, de la palabra que se nos dirija hoy? Reconocer que Dios está haciendo una obra en el mundo y que Dios nos está utilizando a nosotros, que podamos ser buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe, como San Bernabé, para que no seamos un impedimento, no un impedimento, porque Dios siempre va a realizar su obra, colaboremos nosotros o no, pero para que ayudemos. En vez de ser una dificultad, quita la palabra impedimento, en vez de ser una dificultad para que la obra de Dios se realice, que podamos contribuir a que esa obra llegue con nuestras buenas acciones, con nuestra bondad, con nuestra docilidad al Señor, con nuestra vida de oración, con nuestro buen ejemplo, testimonio, con todas las acciones de cada día, que yo al final del día me examine y me pregunte: Señor, ¿hoy fui bueno? ¿Hoy estuve lleno del Espíritu Santo? ¿Hoy practiqué la fe? Y que eso sea lo que nos examine para ver si estamos colaborando o estamos dificultando a que la obra de Dios se realice. Que tengamos un día hermoso. Comparte esta palabra si quieres ser como San Bernabé, que llevaba esa palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y si te preocupa o quieres saber algo, puedes dejar tus comentarios en toda confianza. Que el Señor les bendiga.